en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima, a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco por Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú, nuestra página web www.radiosantarosa.com.p y también puedes descargarnos de en los aplicativos móviles para estar en tu teléfono celular, Play Store, ahí estamos. Rosa María, muy buenos días. Bueno, nos estamos riendo porque yo estoy, para los que nos siguen en Facebook podrán ver las imágenes, estoy con un abrigo largo porque tengo un enorme frío en el cuerpo y una chalina encima, y normalmente cuando uno entra a una cabina, ¿no es cierto? Como cuando uno entra a su casa, se saca el abrigo, ¿no? Bueno, está tan helada la cabina que estoy casi para pedir guantes. Pero acá los chicos me van a conseguir un café. No importa que sea ralo, ¿ya? Con tal de que esté caliente. Bueno, esta cabina en realidad es muy cómoda, hay que decirlo, pero no sé por qué hoy día la he sentido más fría que otros días. ¿Será porque afuera hace frío? No lo sé. Donde sí hace mucho frío y hay una alerta de tsunami es en las zonas altoandinas, donde ha habido nevada y va a seguir nevando. Y además, para la gente de Arequipa, contarles que el Instituto Geofísico ha dado ya una alerta de evacuación de toda la zona del volcán Ubinas. Así que mucho cuidado con los paseos de 28 de julio hacia la zona, ¿no es cierto? Que se pueden estar planeando en este momento. Nunca falta, ¿no? Hoy día ya casi todos los colegios han suspendido sus clases porque la próxima semana ya es pre-28, con lo cual llegar es rapidísimo. Qué maravilla, cuando no hay colegio, qué rápido se llega. Pero a tener mucho cuidado, no solo con el clima, sino con las alertas que nos dan las agencias que el Estado tiene justamente para eso, para alertarnos en cuestiones climatológicas, en cuestiones geofísicas, como la actividad volcánica de Ubinas, que de vez en cuando, ¿no es cierto?, lanza su fumarola y todo el mundo tiene que estar muy atento en la zona sur, que es una zona volcánica que la gente sabe perfectamente que tiene que convivir con la naturaleza en los mejores términos. Bueno, y quería empezar el programa hoy mandando un saludo especial. Ayer me olvidé por completo de los 25 años de Transparencia. Por si acaso, así, full disclosure, yo soy miembro de la Asamblea casi desde el año 2000. Así que por alguna razón me siento las viejitas. Claro, 19 años. Pero yo era de las jóvenes, no entiendo qué pasó. Pasaron los años. Pasó el tiempo. Pasaron los años. Creo que en el 2001 entré. Pasó el tiempo, mucha gente, por supuesto, los fundadores ya no están con nosotros. Se fundó con un propósito además muy noble de hacer educación ciudadana y vigilancia electoral. En el año 94, cuando habían en realidad mucha preocupación ya entonces sobre la limpieza de las elecciones. Y miren qué importante ha sido Transparencia en algunos momentos de la vida política del Perú, sobre todo cuando las instituciones llamadas a contar los votos pues estaban completamente corroídas por la corrupción. Estoy hablando de la OMPE en el año 2000. ¿No es cierto? El famoso conteo rápido de Transparencia cambió las cosas y creo que dio una luz con data cierta sobre lo que estaba pasando. Entonces, había mucho que celebrar ayer. El presidente de la República fue al homenaje que se hizo, yo no pude ir, pero estoy segura que vendrán 25 años más. Y por supuesto, esto se debe
a la gestión de varios presidentes. Transparencia ha tenido siempre muy buenos presidentes, muy buenos consejos directivos. Yo solamente he estado una vez. Normalmente los periodistas no estamos directamente en la gestión de las organizaciones que nos convocan, pero sí hay que decir que ha tenido muy buena gestión y bueno, su personal, todo el equipo técnico hace un estupendo trabajo y por supuesto, hay que decirlo también, Transparencia está encarnada en los miles de voluntarios que se despliegan en cada proceso electoral, gente de todas las edades, pero sobre todo gente muy joven, muy entusiasta, con ganas de aprender de democracia y de proceso electoral. Y sobre todo que aprovechan la experiencia para tener un baño pues de educación cívica, ¿no? Y hay gente que ha sido voluntario de Transparencia en muchos procesos electorales, algunos en uno solo, pero que siempre responden con mucho entusiasmo. Así que felicitaciones a Transparencia. Y también hay que estamos hoy día llenos de anuncios. Empezó la Feria del Libro en Lima. Ayer, sí, hemos estado hablando hace un ratito y escuchando el discurso de inauguración a cargo de Mario Vargas Llosa. Que le dio a los jóvenes un gran consejo, ¿no? Dijo, miren, yo estoy viejo, a la gente vieja no le siguen uno los consejos porque es pesado seguir los consejos de los viejos, pero les voy a dar uno solo, por favor lean, gran consejo, lean. No importa que lean. ¿Saben qué? Hay gente que dice, no, pero ese no lee cosas así muy cultivadas o muy importantes o muy relevantes. No importa. El mero ejercicio de leer. ¿Estuviste ayer en la feria? No. Ayer he estado dedicado a las conspiraciones, o sea que no he podido, estaba conspirando. Ay. Si te contara dónde he estado. Pero en fin, en realidad había muchas cosas ayer. Pero hoy sí estoy en la Feria del Libro. Una invitación muy, muy generosa que todavía no entiendo por qué me la han hecho a mí. Va a estar esta noche Mario Vargas Llosa conversando con Alberto Montaner. Van a conversar sobre política latinoamericana, pero van a hacer mayor énfasis, por supuesto, en Perú, ¿no? Porque están acá. Así que esta noche vamos a hablar de política. Yo solo modero, nada más. Yo no hago más que poner algunas preguntitas, ¿cómo se dice? Abridoras del juego, pero son ellos los que van a hablar durante una hora. Como es un evento masivo, no van a haber preguntas del público, porque es un evento muy grande, es uno de los principales eventos. Pero el día domingo sí voy a estar en una mesa muy simpática para hablar de Vargas Llosa como periodista político, que es una vena que él tiene también, además de escritor, que vamos a explorar con Gustavo Gorriti, con Pedro Cateriano, y vamos a hablar un poco de esta vida paralela del escritor, como a veces activista político, a veces como periodista político. Va a ser también muy interesante, porque como ustedes saben, yo cubro política y ese lado, digamos, de Vargas Llosa que he cubierto también profesionalmente, ¿no? ¿A qué hora va a ser? Pregunta la gente. Hoy a las 7 y el domingo me parece que es a las 5:15. Así que nada, vamos a estar ahí con Pedro Cateriano, que tiene una relación de mucha amistad con Mario Vargas Llosa y con Gustavo Gorriti también, que obviamente igual que yo cubre política y estamos muy, muy metidos en ese día a día. Y bueno, en el día a día, el presidente de la República ha dejado un poco en offside a la gente de Tía María, ¿no? Vinieron a Lima a protestar, te vamos a vacar. Bueno, no se va a construir nada hasta que ustedes no quieran. Y yo pensé, de verdad, fíjense, yo sé que lo que he propuesto es un poco audaz, que el gobernador regional le iba a decir al presidente, bueno, presidente, un referéndum pues en Islay, ¿no? Y ya pues políticamente vemos quién gana, ¿no? Con lo cual me pregunto, ¿quién ganaría un referéndum en Islay hoy si se hace la pregunta sobre si el proyecto de Tía María es, en fin, plausible? Porque el presidente ha dicho no se va a hacer nada hasta que no estén las condiciones sociales. Bueno, ¿quién decide cuáles son las condiciones sociales? ¿El gobernador que da ultimátums, que pide vacancia, que habla de muertos? ¿O el pueblo? Yo creo que el pueblo, ¿no? ¿Por qué no convocan un referéndum con la OMP, con todas las garantías, con mesas de votación, ¿no? Con, no sé, pues 30 días de debate local, y que se vote en Islay. Ese es el centro de la protesta, además. ¿Ah? No quieren, ¿no? Eso es rarísimo, rarísimo. Ninguna de las dos partes quiere, claro.
dicen que nadie va a un combate si no puede anticipar el resultado, por lo menos tener las variables del conflicto bien estudiadas. Pero yo sí creo que hoy, ¿no es cierto? Hoy, no sé, el día de mañana, ¿no? Hoy, tomados un poco de sorpresa, si se les pregunta abiertamente a los habitantes qué quieren, de repente la respuesta no está con el gobernador. Y hay que decir, la actuación del gobernador ayer no tiene nada de ambientalista, ¿no? No ha dicho una línea sobre el agua, la vida, la agricultura, qué sé yo. Está generando una plataforma para el 2021. Claro, lo que busca es otra cosa. Exactamente. Sí. Hay varios que quieren ser candidatos a la presidencia y ahora que no necesitas más que 20.000 militantes, ya no necesitas las firmas, entonces todos se quieren presentar. ¿Verdad? Sí, pues este es el tipo de liderazgos que van a surgir. Entonces también está cosechando para una plataforma política propia. ¿Qué están viendo? Que los veo con cara así de... Los jóvenes están viendo algo acá en la pantalla, con cara de ¿los goles de quién están viendo? Porque nunca miran tan atentamente nada. Los goles de Eduardo, ya había, clarísimo. Bueno, muy bien. Y eso en cuanto a Tía María. Y en el Congreso, oye, en el Congreso las cosas que pasan, ¿no? La propuesta de la paridad, dictamen de la señora Rosa Bartra, propuesta por su equipo técnico, ¿no? No vamos a la paridad. Aumentamos la cuota en 35%. Oye, ni que esto fuera un mercado persa, ¿no? Yo pido 50, yo doy 30, no, 40, no, 35. ¿Qué cosa es esto? ¿No se supone que vamos a un esquema de mitad-mitad? ¿No? Como ustedes ven, todas las propuestas del Ejecutivo están siendo recortadas. Esa es la política. Vamos a ver, hoy día se supone que terminan de debatirlo todo y aprobarlo todo. Vamos a ver qué producen. Pero todas las propuestas están recortadas. En la inmunidad parlamentaria parece que van a atracar para la de proceso, pero no para la de arresto. ¿No? O sea, todo recortado, todo mediatizado, todo te doy un poquitito. ¿No? La política, yo te doy un pedacito, tú me das un pedacito. Y la verdad es que de ahí sale un Frankenstein, pues. Ahora, si el gobierno dice que se respeta la esencia, es que nunca tuvo mucha convicción sobre las reformas, ¿no? Parece más o menos claro. Hoy en la tarde vamos a saber eso. Vamos a saber en la noche, digamos, qué se aprobó. Hasta hoy se habían fijado plazo. La próxima semana tienen que someterlo al pleno y tienen pues lunes, martes, miércoles y jueves para terminar de discutirlo. No queda mucho más tiempo. El jueves en la tarde termina todo esto. Y el jueves en la tarde se está convocando una gran movilización nacional anticorrupción. Porque, miren, hay algunos problemas que no están quedando muy claros. No sé si alguno de ustedes ha podido ver el video de Rosa Bartra arengando a sus troles. A la resistencia. A la resistencia, Sí, ¿no? sí. A la pestilencia, como le han puesto en IDL. Son poquitos, ¿no? Pero le dice una cosa que a mí me da hasta risa, ¿ya? Hashtag que ponemos, hashtag que es tendencia. ¿Ya? Yo te armo una tendencia en 15 minutos acá con estos 5 chicos valerosos que trabajan con nosotros. ¿Te has venido interno? ¿Por qué? ¡Qué fino! Vas a ir al Congreso hoy día. Ya te vi. ¿No? No, bonito. Nada de discriminación acá, por favor. Cuando los chicos vienen en la mañana interno, o se están viniendo de un velorio, o van a sustentar su examen de grado, una cosa así, ¿no? Porque a esta hora no hay fiesta 15, o sea que... Muy bien. Y tenemos que ir a la pausa y regresamos para hablar de muchas cosas. Vamos a hablar justamente de la inmunidad parlamentaria. Hoy también gran expectativa en el universo. 12:30 del mediodía. Toledo. Porque tú lo pediste. Lo vas a volver a ver. I don't speak Spanish. ¿Ya? Es una de las respuestas más graciosas que he escuchado. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, sí, estamos con el ex ministro de Justicia, el doctor Aldo Vázquez. En realidad, él es parte de esta casa porque ha trabajado aquí en Radio Santa Rosa. Linda gente ha trabajado acá, dicho sea de paso, no crean. Y nos estaba contando que justamente en el año 92, él trabajaba aquí cuando no teníamos esta bonita cabina. Las paredes estaban, porque es el mismo convento. Transmitía en la cabina chiquita que tenemos ahora ya para emergencias. Y no cerraron esta radio, esa es una anécdota que siempre contamos, en el año 92, porque los militares primero no sabían dónde estaba y segundo era un convento. Entonces ya meterse las Fuerzas Armadas a un convento es más complicado, ¿no? Así que ya saben, muchachos, al próximo golpe nos atrincheramos aquí adentro porque no hay forma de que nos encuentren. Además tienes que conocer un poco el convento para saber en qué parte del convento estamos, ¿no? Entonces, tuvimos una anécdota también hace poco cuando vino Susana Villarán. Afuera estaba toda la prensa esperando, pero este convento pues es del tamaño de una manzana, ¿no? Entonces ella tenía que ir a la diligencia donde finalmente terminó detenida y le dimos la facilidad de salir por otra puerta. Pero que claro, la otra puerta es indetectable. Absoluto, o sea, tendrías que tener un dron sobre este predio para poder ver cuál es la otra puerta. Porque se imaginarán en un convento que se funda en el siglo XVI la cantidad de puertas a lo largo de 500 años que esto puede tener. Las abiertas, las cerradas y las que podríamos volver a excavar. Así que nada, felices de tenerlo nuevamente en casa. Y vamos a hablar con el doctor Vázquez. Él es en este momento vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una casa con la que tenemos mucha amistad. Y es también, por supuesto, abogado desde hace muchísimos años, trabajando con los jesuitas. Y hablemos de inmunidad parlamentaria porque han dejado para hoy en la comisión de la señora Barta, en la comisión de Constitución, este asunto que archivaron de plano y que fue el que motivó finalmente la cuestión de confianza y la presencia del presidente en el Congreso. Y que es uno de los que más irrita a la población, pero que al mismo tiempo más defienden los congresistas. Las estadísticas para el Congreso, no solo para esta legislatura, sino anteriores, son muy malas. Las estadísticas son de la peor calidad. 90% de las solicitudes de la Corte Suprema desde el año 96 han sido descartadas de plano. Empecemos por explicarle a las personas, porque muchos juristas así lo afirman, por qué es importante la inmunidad y por qué se mantiene en muchas constituciones. Sí, bueno, en primer lugar, encantado de estar con usted, Rosa María, y muchas gracias por el recuerdo del año 92. Efectivamente, permítame solo decir que es un enorme mérito de la radio. Y es también un testimonio del compromiso de nuestra radio Santa Rosa con el país, con su democracia, con su institucionalidad. Sí, efectivamente, la inmunidad parlamentaria es una institución jurídica, constitucional,
que surge a partir de el advenimiento de las repúblicas, es decir, a la caída de los absolutismos. El gran hito histórico es la Revolución Francesa, 14 de julio de 1789, pero ya desde una centuria antes, en la Revolución Inglesa, el Parlamento británico también impuso condiciones a la monarquía británica. Y entonces, en ese contexto es en el que surge la institución constitucional de la inmunidad parlamentaria, es decir, para evitar que los regímenes absolutistas, que un rey arbitrario pudiese eventualmente detener a un parlamentario. Ahora, sin embargo, esa institución que tenía esas características varios siglos atrás, hoy día ha venido variando y, por ejemplo, algunos de los países de las democracias más avanzadas ya no tienen esta figura de la inmunidad parlamentaria. No la tiene Inglaterra, ya no la tiene. No la tiene Canadá. No la tiene tampoco Australia, es decir, en el mundo anglosajón ya se prescinde de una institución de esta naturaleza porque resulta innecesaria. Ahora bien, pero también en nuestro propio entorno cultural y jurídico y geográfico ha venido variando la naturaleza de esta figura. Por ejemplo, en el caso de Colombia o de Chile, es el Poder Judicial el que puede eventualmente levantar esta inmunidad parlamentaria. Así ocurre en Colombia a cargo de la Corte Suprema de Justicia o en Chile a cargo de las respectivas Cortes de Apelaciones o Cortes de Alzada. Entonces, en el caso de Bolivia, la más reciente constitución boliviana también ya ha desestimado absolutamente la figura de la inmunidad parlamentaria. Los asambleístas, como se les llama en Bolivia, no disfrutan de ese derecho. Colombia tampoco. Colombia tampoco, como he dicho, solamente la Corte Suprema puede disponer al respecto. Entonces, ahora, por supuesto, ante la evidencia, usted ha señalado la estadística, ante la evidencia de estos casos que la opinión pública conoce como de blindaje, entonces resulta evidente que esta figura no puede permanecer incólume en nuestro ordenamiento jurídico, y a mí me parece muy acertado que se haya planteado esta necesaria reforma a la Constitución, una de las dos reformas constitucionales que han sido planteadas por el Poder Ejecutivo. Claro, ahora, vamos por parte. Ha existido en nuestra historia persecución política contra políticos. Es verdad. O sea, cada golpe de Estado, sobre todo en el Perú, golpes de Estado. Pero no es falso que pueda existir algún tipo de persecución contra un político por sus ideas, por sus votos, por su expresión política, que puede ser agradable para algunos o desagradable para otros. ¿No necesitan algún tipo de protección? No, está claro que sí. Yo creo que llegar a la absoluta extinción, digamos, de la figura de la inmunidad no sería lo más adecuado, pero no es por tampoco, ahora, ¿no? Pero no es tampoco lo que se está planteando, ¿no? Así es. El planteamiento del Ejecutivo se parece a lo que ocurre en el caso de Colombia y en el caso de Chile. Es decir, lo que se plantea es que la inmunidad parlamentaria pueda ser levantada por la Corte Suprema de Justicia. Así es. Algún día, cuando seamos una democracia civilizada, seremos como Australia, como Canadá o Inglaterra, donde todos los ciudadanos somos iguales. Así es. Pero todavía, como en la granja de Orwell, ¿no es cierto?, algunos animales son más iguales que otros. Entonces sí, algún tipo de protección puede haber. Pero la discusión es quién levanta la inmunidad. Esa es toda la discusión en este momento. ¿Y cuál inmunidad? ¿La de arresto o la de proceso? Sí. ¿No? Porque la de arresto, bueno, la de arresto es más clara. Hay una orden de detención. Dos cosas. O hay flagrancia, con lo cual no hay orden de detención, o hay una orden de detención. Y en el caso del proceso, sin embargo, es más complejo, porque los hechos pueden ser anteriores, ¿no es cierto? El proceso puede iniciarse durante el mandato, pero los hechos son anteriores al mandato. Los hechos se pueden producir durante el mandato. Ayúdenos un poco a hacer un poco de estas distinciones para el público. ¿Cómo debería manejarse esto? Sí, bueno, en mi opinión, la inmunidad, sea de arresto o de proceso, debiera dirimirse en una instancia
como el Tribunal Constitucional. Es decir, yo adhiero a la posición de quienes han hecho esta formulación. Y esto porque me parece además que puede ser viable políticamente, ¿no? Es decir, se ha cuestionado que sea la Corte Suprema de Justicia la que se pronuncie sobre la inmunidad y se ha dicho que serían juez y parte, claro, en la medida en que son ellos mismos los que requieren el levantamiento de inmunidad. El Tribunal Constitucional también es parte, porque el Tribunal Constitucional emana del voto del Congreso y le debe su presencia, y además pueden ser removidos por el Congreso por falta grave. Entonces, ¿cómo vas a poner en la mano de tu supervisor, digamos, su calificación? Sí. Eso no se puede tampoco. Claro, es por supuesto materia discutible. Lo que ocurre es que el argumento, digamos, de que es de que el Poder Ejecutivo que el Poder Judicial podría ser juez y parte, bueno, tiene también un cierto fundamento, ¿no? Naturalmente, si los jueces de instancias inferiores requieren a un congresista para que se le levante su inmunidad, podría esperarse que la Corte Suprema actúe en el mismo sentido. Ahora, es verdad que hay un complejo sistema de equilibrios. El Tribunal Constitucional, si bien debe su designación al Congreso de la República, sin embargo, claro, tampoco no necesariamente coinciden los periodos de mandato de congresistas y de integrantes del Tribunal Constitucional, pero por supuesto que no están salvadas, no están cubiertas todas las aristas, ¿no? Pero tenemos que encontrar algún mecanismo que evite que sea el propio Congreso el que se pronuncie sobre la inmunidad, porque de lo contrario va a seguir ocurriendo lo que hasta ahora, es decir, el blindaje en casos absolutamente groseros. Por otro lado, lo que hay que destacar también es que no puede caber inmunidad frente a delitos cometidos con anterioridad. Además, eso sí tiene marco legal suficiente ya, pero el Congreso se resiste al levantamiento de inmunidad incluso respecto de situaciones que son precedentes a la elección a la elección congresal. Así es. Estamos hablando de los casos, por ejemplo, de Donaire, de Dipas, de Benicio Ríos, casos de peculado. Por supuesto. Anteriores, en otra circunstancia de la persona, no en una circunstancia, digamos, de gestión política, sí, de gestión pública en los tres casos, con resoluciones de condena que el Congreso se niega a aceptar porque tienen una interpretación absolutamente antojadiza de qué cosa es una sentencia firme. Así es. Y la Suprema los requiere y los requiere y los requiere, y el Congreso desobedece y desobedece y desobedece. Un desacato completo, o sea, a las resoluciones de a los requerimientos de la Suprema para que entreguen a las personas. Sí, y vulnera además absolutamente la naturaleza de la institución de la inmunidad parlamentaria, porque como hemos comentado, esta institución que es válida, pero es válida para proteger al congresista respecto de sus opiniones políticas, respecto de sus opiniones en el marco de los debates legislativos, es para protegerlo respecto de los votos que emite en el Congreso, pero no para protegerlo de conductas que arrastra de su pasado. Claro. Y que además terminas generando un incentivo perverso, porque ¿para qué me meto al Congreso? Estas tres personas no tenían pasado parlamentario. ¿Por qué querían ser congresistas? Bueno, porque hay una alternativa a ir a la cárcel, que es que te protejan dentro del Congreso. Y el otro incentivo perverso es que terminas entregando tu voto a quien te protege. Sí. Que es exactamente lo contrario de lo que busca la inmunidad parlamentaria, que es hacer libre al congresista en su voto. Y favorece toda clase de mecanismos, pues, de chantaje interno, ¿no? Como parece estar ocurriendo, incluso también a nivel de la Comisión de Ética, bueno, según se va denunciando, ¿no? Así, abramos paréntesis. Esto lo hemos denunciado, en mi caso, desde octubre del 2016, en el famoso artículo de Lágrimas en el baño mujeres. Maritza García fue mi fuente y ahora es público. Cuando me contó toda la historia no lo podía creer, pero cuando revisé los nombres que ella me dio, justamente contra las denuncias que se iban a tramitar en ética o se estaban tramitando en ética, los nombres calzaban todos, y eran todas mujeres, calzaban todos con conductas que podían ser utilizadas en medios periodísticos justamente para desacreditar.
y que eran convenientemente filtradas por la misma organización Fuerza Popular. Eso es lo más increíble de todo. O sea, filtraban a la prensa la información y luego le decían al congresista, mira, te vamos a ayudar. Hoy día Ángel Páez escribe sobre esto en La República exactamente en esos términos. Sus fuentes son anónimas, pero son congresistas de Fuerza Popular, que les pasaba lo mismo. Los sacaban fuera del Congreso, le decían, mira, tú eres muy rebelde, no nos estás ayudando, tenemos esta información sobre ti, de tu pueblo, la vamos a poner en ética, pero te vamos a ayudar. Sí. Es la mafia. Y la lista de procesos, digamos, o de denuncias, si se quiere, en la Comisión de Ética, ya sea por conductas impropias o por delitos previamente cometidos, es bien larga. Casi llega a los 90 congresistas y 2/3 son 60 y tantos son de Fuerza Popular. Con lo cual no es muy difícil, pues, obtener mayorías en votaciones claves, ¿no? Porque siempre se puede esgrimir este tipo de recursos para doblegar las voluntades de los congresistas que están alineados en una posición distinta. Claro, y el problema acá central, eso hay que decirlo, es que justamente la institución de la inmunidad parlamentaria era para crear lo contrario. Para garantizar la autonomía y acá, por el contrario, esa autonomía está siendo absolutamente vulnerada. Sí. No, yo sí creo, como imaginarán, como experiencia, ¿no? La Comisión de Ética se crea en el gobierno Toledo, pero como experiencia y resultado, hoy es una comisión que tiene que ser cerrada. Sí, o en todo caso reformulada de tal manera que sus integrantes no sean tampoco congresistas. ¿Qué es lo que propuso Guido Lombardi con varios congresistas hoy de la bancada liberal, ¿no? Es decir, llamar a juristas, a personas respetables que siempre puede haber en la sociedad, que yo espero que siempre haya, para integrar pues 5 personas y solo evaluar conductas éticas no penales y el resto dejárselo a la Corte Suprema o en este caso a la Corte Suprema si es que hay antejuicio, ¿no? Pero en realidad es muy sintomático del deterioro moral que las instituciones creadas para hacer una cosa se conviertan en otra cosa. Así es. No, y además con absoluto desparpajo, ¿no? Porque hemos visto, casos emblemáticos como el caso del general Donaire, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, una protección hasta el punto mismo en que pueda fugar, ¿no? Con toda tranquilidad. Así es, ¿no? Con toda tranquilidad. Insistimos con el señor ministro del Interior, ¿no? Porque si al Goro lo pueden encontrar, no veo por qué al señor Donaire no. Y hay otros más, bien interesantes que deberían estar buscando, ¿no? Piden recompensa y todo, pero la verdad es que, yo siempre digo, cuando la policía quiere, puede, y claro que puede, y puede mucho, ¿no es cierto? Claro que puede. No es el único caso, tenemos a Moreno del Callao que también no sabe, no opina, nadie sabe dónde está, se lo tragó la tierra. Yo creo que un trabajo de inteligencia policial sí encuentra a las personas, ¿no? Un poquito de entusiasmo para la búsqueda. Pero en fin, este es un tema que se tiene que definir. Una de las propuestas es decir, muy bien, inmunidad de arresto no, esa se la queda el Congreso, pero inmunidad de proceso que se la den a la Corte Suprema. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bueno, lo que ocurre es que la inmunidad de arresto, en el caso, si se trata de una sentencia, ya de una sentencia que debe ejecutoriarse, desde mi punto de vista no debiera quedar tampoco en manos del Congreso de la República. Es decir, un arresto que es consecuencia de una decisión ya de una primera instancia o de la instancia que corresponda, debe ya ejecutarse, ¿no? En el caso de la inmunidad de proceso no tengo duda de que debe ser una instancia ajena al Congreso, como hemos dicho, la que defina su procedencia, ¿no? Así es. Vamos pausita nos toca en este momento, vamos a pausita y sale el cartel de pausa. Vamos a pausita porque vamos a cambiar un poco de tema. Hay otras reformas también, voy a aprovechar la presencia del doctor para hablar de 2 reformas más, de la democracia interna y también de todo el problema de paridad y alternancia. Ayer hablamos un poquito de eso, pero lo que estamos observando ya como fenómeno es que la Comisión cambia aspectos sustanciales de las propuestas del Ejecutivo para lograr una especie de contenido intermedio, gradual, ¿no? Apelan al gradualismo como política de Estado,
pero la verdad que no se tiene mucho sustento de por qué es necesario el gradualismo. Así que hablaremos de eso cambiando de tema después de la pausa, pero creo que a todos les queda claro que el tema de inmunidad parlamentaria es un tema importante y que va a estar difícil en el Congreso, va a estar bien difícil. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. ¿Para qué me quisiste? Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de WOM y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Casa de San Martín de Porres, como siempre, al servicio de nuestros hermanos necesitados. Ayúdanos con donaciones de ropa, medicinas, juguetes, materiales escolares, útiles de aseo, pañales para niños y ancianos, alimentos de primera necesidad. Visita nuestras tiendas de souvenir en la Casa de San Martín de Porres, Girón Callao, 535 en Lima. Teléfonos 423-0705 y RPM numeral 96 10 80 322. Y en el convento de Santo Domingo, primera cuadra del Jirón Camaná, antes de ingresar al museo. Gracias por su generosa colaboración. Nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancas Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles, también Apumaquisterio, AM Tagua nos pone en podcast en el Perú y el mundo, y estamos también en tu teléfono móvil descargando de Play Store nuestro aplicativo, la página web de Radio Santa Rosa, radiosantarosa.com.p. Rosa María Palacios está conversando con el doctor Aldo Vázquez, es ministro de Justicia. Bueno, acá estamos conversando, ya estábamos debatiendo los otros temas, que no son los otros, porque todos son parte de un mismo paquete. En esta conducta un poco extraña de la presidenta de la comisión, que presenta dictámenes express además, con los cuales siempre mediatiza la propuesta de reforma, ¿no? O sea, tú me pides 50%, ya te doy 35%, ¿no? Entonces, para quedar en 40%, ¿por qué no van al 50%? Pues no es lo que te han pedido. Igual, ¿no? La inmunidad parlamentaria, ya de repente no la de arresto, pero la de proceso, y así una tras otra. Y que más que crear un sistema para inscripción de partidos políticos para unos partidos y para otros partidos. Entonces, esto es muy confuso, pero parece ser parte de la estrategia del fujimorismo, porque han encontrado que a Salvador de Solar se le puede convencer aparentemente en ese camino. Vamos a ver si el presidente el 28 de julio nos dice, no me han convencido y no se respetó la esencia. Muy bien. Entonces, pasemos entonces al tema de democracia interna. El presidente de la República presenta el proyecto de ley a través de su primer ministro, por el cual se altera
sustancialmente la ley de partidos políticos, y se aprueba así que ya no se necesitan las firmas, lo cual es un avance importante. Necesitas más o menos al padrón de hoy 20.000 militantes activos y puedes participar. Se hace una elección universal, ¿no es cierto? Porque todos vamos a participar, que se llama primaria, aunque en realidad no lo es técnicamente, donde todos vamos a participar. ¿Para qué? Para primero votar en número suficiente para que los partidos pasen o no pasen una valla. Eso sí se ha aprobado. Luego, votar por los partidos de nuestra preferencia, o sea, digamos, al votar por nuestros partidos de nuestra preferencia, también vamos a seleccionar a los candidatos. Es decir, va a haber un voto preferencial anticipado. Pero la propuesta de la señora Bartra aprobada es para los partidos, los 24 partidos que ya tienen inscripción, no solamente ya no hay voto preferencial, nos lo quitan. Tampoco hay participación en la elección de la lista cerrada. Eso es un disparate. No sé qué piensan ustedes. Bueno, la situación es todavía mucho más grave, ¿no? Porque el voto preferencial, si bien ha resultado nefasto para la democracia en el Perú, sin embargo, tendía en su momento quebrar el poder de las cúpulas partidarias. Así es. Pero no se trata de eliminar el voto preferencial para restituir el pleno poder de las cúpulas partidarias, que por lo demás tampoco nunca fue plenamente abolido. Se trata más bien de sustituir el voto preferencial por elecciones primarias, por elecciones internas, de tal manera que los militantes y la ciudadanía puedan seleccionar previamente dentro de una votación preliminar a nivel de los partidos a los que resultarían candidatos, ¿no? Ahora, este es un mecanismo que tiene diferentes variantes y que se aplica en diferentes países. Bueno, son muy famosas las elecciones primarias en los Estados Unidos. El modelo que ha sido propuesto tiene más semejanzas con lo que llaman las PASO en la Argentina, ¿no? Y también en Uruguay, aunque en Uruguay hay matices diferentes, ¿no? Pero de lo que se trata, en primer lugar, es de fortalecer los partidos políticos, de tal manera que se pueda alentar en ellos una vida partidaria, unos liderazgos internos que luego se expresen en esas elecciones primarias, y no lo que ha venido ocurriendo ahora, que con absoluta liberalidad quienes conducían los partidos podían manejar amplias cuotas de invitados que eran en verdad los que salían electos, porque hoy día en el Congreso de la República la abrumadora mayoría de los integrantes del Congreso no militan en los partidos políticos, sino que han sido invitados. Póngase a pensar usted por un instante, les mantienen el 20% de invitados, pero no dicen en qué orden de la lista van a ir, y son listas cerradas. Así es. Con lo confeccionadas por el partido. Ganan los primeros puestos. Así es, nada más. Y serán los invitados puestos por la cúpula. Así es. Con lo cual podría repetirse además los mismos porcentajes que hay hoy respecto de invitados, ¿no? Así es, igualito. Así es. Y por otro lado ya sabemos también que los invitados guardan, pues, como es natural, pocas lealtades a los partidos que los convocaron, porque no sienten un compromiso ni tienen tampoco un vínculo ideológico con el partido. Eso ha sido un poco gracioso, porque le decían a los miembros de la comisión de alto nivel, ¿no?, que en realidad eran expertos, muy académicos, pero que nunca habían militado, entonces no tendrían por qué saber lo que era militancia. Y la respuesta fue, bueno, de los 130, 90 no son militantes. Entonces, ¿qué cosa van a aprobar? Estamos hablando entre iguales, ¿no? O sea, tampoco son militantes de ningún partido político. Pero además sin conocimiento técnico alguno, en además, el caso de los congresistas. De los 73 congresistas de Fuerza Popular, solo 11 son militantes de Fuerza Popular. 11, nada más de los que salieron elegidos. Todos los demás son invitados, no militan en ninguna parte. Así es, que es además Fuerza Popular un partido con relativamente pocos militantes en comparación con el APRA, con Acción Popular, con el Partido Popular Cristiano. Así es. Entonces, esta es una reforma que según la señora Bartra, según ella, el señor Salvador de Solar ha aprobado, pero yo creo que no respeta en nada la esencia. La esencia no era volarse el voto preferencial
para sustituirlo por el Lucas de la cúpula. Eso es exactamente lo que nos están dando. Y la única solución que tenemos los votantes es no votar por esos partidos. Así es. Y además se establece un doble estándar que es absolutamente inaceptable, ¿no? Es decir, entre partidos que ya tenían inscripción y que tienen un modelo y partidos nuevos que podrían tener un modelo distinto. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Eso es inédito, absolutamente inédito. Son dos tribus. La tribu de los que ya tenemos casa propia y ustedes que son inquilinos precarios, por favor, por la puerta de atrás. O sea, es una cosa de locos. Lo que puede pasar es que el cálculo político les salga mal y que puedan ser muy castigados por la población, esos 24 partidos, diciéndoles, oigan, en realidad ustedes están abusando de un privilegio y que sobrevivan muy pocos en la votación. O sea, de hecho los 24 no van a sobrevivir, eso está clarísimo. Va a haber una depuración. Pero como es muy fácil volverse a presentar de nuevo, no hay mayor problema. Pero sí es cierto que puede haber un castigo muy grande, porque te están imponiendo una lista y tú tienes que ratificar la lista. O sea, con el voto preferencial tú decías, ya, me gusta este partido más o menos y me gusta este señor. Claro. Pero los que están al lado de él no me gustan nada, ya, pero él me gusta. Entonces yo voto por él para que salga él. Ahora, si te dan una lista cerrada, tienes que ver cuál es el primero, porque ese va a salir de todas maneras. Sí. Entonces, por ese primero, de ninguna manera. Sí, ahora, no se trata solamente de este incalificable doble estándar que se establece entre los partidos políticos, sino que además, sustancialmente, lo que hay es una vulneración de los derechos de los propios militantes de los partidos políticos, ¿no? Que se van a ver privados o cuando menos disminuidos, porque claro, seguramente se aplicará su estatuto y habrán algunas modalidades de elección interna, pero que no tendrán pues las garantías suficientes que son aquellas a las que aspirábamos. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar en una circunscripción donde hay 5 parlamentarios, ¿no es cierto? El que va uno, ese es el que va a entrar. No hay otra forma, porque no hay voto preferencial. Entran exactamente en el orden en el que han sido propuestos por la cúpula partidaria. Así es, el que va uno, ese es, no hay más. El resto están ahí de relleno. Como ocurre actualmente con las listas de regidores, ¿no? En las elecciones municipales. Entra, el que gana se lleva la mitad más uno. Ya sabes que si son, pues, no sé, 9 y tú eres el 5, solamente si entra el alcalde. Así es. Y hay gente que incluso acepta así, no, a mí me pones en el puesto 5 porque solo si entras tú, nada más. Sí. Si no entras tú, no me interesa. Hay gente que no, que sí quiere estar de todas maneras, aunque sea en la oposición. Pero también es cierto que en el caso de los parlamentarios, que es el caso que se está discutiendo en este momento, si la cúpula puede hacer, y está obligada a hacer de acuerdo a la ley, porque después nos van a decir que no estamos dando la información completa, está obligada a hacer elecciones internas, un militante y un voto. Se acabaron los delegados. Con presencia en la OMPE y a nivel nacional. Con un padrón preaprobado, o sea, con DNI, con todo. Muy bien. Entonces, no sé, si tiene 100.000 militantes, los 100.000 van a votar. Bueno, obviamente hay gente que no irá, pero la que deba ir, tiene que ir. Muy bien. Y arroja un resultado. Entonces yo como militante estoy primero en la votación de mi localidad. Entonces yo voy primero en la lista, o eso creo yo. Pero de Lima, el partido que maneja el 20% de la votación, de la cúpula, me dicen, no, ¿sabes qué? Tú vas como... el uno va a ser fulanito de tal, que es nuestro invitado. Sí. Entonces tú dices, oye, pero yo he hecho campaña, yo he trabajado con mi militancia, he ido a mis bases, me han apoyado, yo salí uno. Sí. No, por supuesto, eso es una privación de la posibilidad de ser electo finalmente, eso va a ser un de los lío. militantes. Pero además también hay una afectación pues a los simpatizantes, a los adherentes que podrían eventualmente haber querido participar. Hay partidos históricos que tienen pues un entorno que va mucho más allá de su propia militancia, ¿no? Y que se verán privados de poder expresar sus simpatías por unos o por otros. O hay también figuras públicas que militan en los partidos y que aspiran a ser elegidos, que tienen una trascendencia, es decir, que van más allá del reconocimiento interno de su partido. Además, y que, hay otro tema más complicado, pero me lo preguntó Alberto Bengolea, me dijo, ¿por qué ese 20% solo puede ser para invitados? Que sea también para militantes. Digo, pues si ahí alteras toda la elección. No, porque pues, imagínate, tienes a una persona que no es muy conocida en el partido, pero que el partido quiere apostar por él. Ya, lo pones primero. Entonces, claro,
de nuevo tienes el tema de la Así es, cúpula. así es. Ahora, es 20% de 130, pero de todas maneras eso va a afectar el resultado de esta, aunque sea mínima, democracia interna. No, además, esos 20 podrían ser los cabezas de lista en cada una En de cada las una, jurisdicciones. exactamente. Basta, claro, tú agarras cada jurisdicción, los cabezas de lista son los 20 que ponen el partido. Con lo cual, si logra 20 parlamentarios, serían probablemente ellos. Exactamente. Nadie Sí, más. Así es. Es pues bien complicado hacerlo de esa manera. El porcentaje de 20% puede terminar siendo muy alto y puede terminar perturbándolo todo. Sí. Y como comentábamos hace un rato Sí. en la pausa, claro, la comisión Tuesta ha sido muy explícita en señalar, pues, que su propuesta está articulada, ¿no? Es una propuesta de conjunto. Eso Entonces, es. claro, se quiebra el propósito final de la reforma cuando se hacen, pues, este tipo de remiendos, ¿no? Que en verdad la terminan desnaturalizando, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de paridad. Este problema tan complicado de entender, ¿no es cierto? Porque desde el punto de vista jurídico todos somos iguales ante la ley y deberíamos presentarnos todos, desde que las mujeres votamos y podemos ser elegidas, de igual manera, ¿no es cierto? Y un purista le diría, leyendo la Constitución, ¿pero qué problema hay? No hay ningún problema, este país no necesita cuota del 30%, ¿para qué? Acá no hay ningún obstáculo para que la mujer sea elegida. Por lo tanto, no hay nada que enmendar, digamos, o emparejar si el piso está parejo. Sin embargo, la propuesta está ahí. Y habría que explicar a la gente por qué está la propuesta, ¿no? Empecemos por ahí. Sí. ¿Cuál es el problema que se quiere atacar? Sí, bueno, está claro que hay una subrepresentación de la mujer en el Congreso de la República. Hay a veces la creencia popular de que hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas decir, hay 7 mujeres por cada hombre, ¿no? Eso, por supuesto, es una falsedad absoluta, es absolutamente absurdo, ¿no? La naturaleza es muy sabia, hay una equidad casi absoluta entre varones y mujeres. Hay un poquitito más de mujeres, unas décimas más de mujeres, pero eso es porque la esperanza de vida de la mujer es un poco mayor que la del hombre. Pero si hay igualdad, si hay un número casi idéntico de mujeres y de hombres, sin embargo, esto no se refleja en el Congreso de la República. Pero no solamente hay igualdad en el número de mujeres y de hombres a nivel de la población, sino que, como comentábamos también en la pausa, entre el 40 y el 50% de los militantes de los partidos políticos son mujeres. Es decir, prácticamente la mitad. Es casi un empate estadístico entre mujeres y hombres en la militancia en los partidos políticos. Que ha sido una sorpresa, ¿no? Porque Marco Arana, desde la izquierda, igual que el fujimorismo, decía, no hay mujeres. Las mujeres no quieren participar. Claro, Frente Amplio son los partidos que menos participación femenina tiene, ¿eh? Solo 40%. Notable. Pero bueno, entonces, las mujeres están en la base de los partidos, son activistas, militan, mitad a mitad. Pero a la hora de confeccionar la lista, las mujeres están apenas cumpliendo, en la generalidad de los casos, cumpliendo apenas la cuota de ley. Así es. Y tal vez si no hubiera cuota de ley serían menos. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Claro, e incluso cumpliendo... ¿Qué pasa en ese salto entre la militancia y la aparición en la lista? Así es. E incluso cumpliendo la cuota de ley, la representación incluso es menor a la establecida en la cuota de ley. Claro. Es decir, porque el propio elector también vota por las figuras públicas más conocidas. Así es. ¿No? Digamos, pero siempre se ha acercado, ¿ah? O sea, desde que se instauró, primero ayer recordábamos fue 25% y luego aumentó a 30%, pero desde que se instauró, el resultado final se acerca. O sea, hoy en día el Congreso es 27% femenino, la cuota es 30%. Está hay alrededor. Una participación creciente de la mujer a la vida pública. Pero siempre acercándose a la cuota, siempre. Antes, por supuesto, antes la cuota no estaba. Claro. Y en las elecciones municipales, donde no hay cuota para elegir alcaldes, no están. Claro, no hay participación es mucho menor. Claro, no hay, casi no hay alcaldesas provinciales. Ni gobernadoras regionales. Ni una gobernadora regional, porque es de a uno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que te dicen las mujeres. Nosotros queremos participar, pero no nos dan espacio.
porque los varones controlan las cúpulas de los partidos. Entonces no hay forma. Claro, y en esa misma medida tampoco no se promueven de modo suficiente liderazgos femeninos en los niveles local y regional. Claro. Es verdad que hay mujeres que tienen una Que sí, participación por ya supuesto. muy activa en la vida pública, nacional, ¿no? Pero sobre todo en los niveles local y regional eso no ha ocurrido. Y no ocurre tampoco de modo suficiente en las elecciones parlamentarias en las mismas jurisdicciones electorales. Claro, y ahí sí hay un tema, digamos, de discriminación. Imagínense ustedes que una persona no pudiera postular por su color de piel. A todos ustedes les parecería una barbaridad. Por su lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Por su situación económica. Que esas personas estuvieran impedidas de una barrera infranqueable, ¿no es cierto? Bueno, esa barrera infranqueable es la que tienen las mujeres. Sí, claro, y cuando eso ocurre y eso se puede constatar estadísticamente, históricamente, en fin, las políticas deben pues restablecer los equilibrios, ¿no? Claro. Y deben promocionar en este caso la participación de la mujer. Claro, porque ahí está claro la evidencia empírica, ¿no? Que si tú tienes una militancia igual, ¿no es cierto?, lo que te dice la lógica es que el resultado, la propuesta del partido del país debería reflejar lo que está en la militancia. Así es. Sin embargo, se ha producido un desplazamiento de la mujer respecto de las posiciones de liderazgo. ¿Por qué la mujer es solo 1/3 en la representación de ese partido? Y no mitad? ¿Por qué el porcentaje de su participación en el partido no está representado en la participación de la lista? Algo está pasando. Entonces ahí vienen varios problemas. Claro. Uno de ellos es que las mujeres dicen que en la elección interna son desplazadas, sobre todo cuando se elige por delegados. Porque ahí los delegados, varones, la mayoría, no votan por las militantes mujeres. Luego viene el tema de tachas. Sobre todo en las municipales hay buena estadística. Cuando se tacha a las mujeres, no se las reemplaza por otra mujer. Simplemente se deja el espacio vacío. Sí. Con lo cual, no hay posibilidad de cumplir ni siquiera con la cuota. Entonces hay de nuevo ese problema. Y así hay pequeñas evidencias de exactamente lo que yo lo comentaba ayer. En Estados Unidos, cuando se cambia la doctrina de separados, iguales pero separados, lo que constata la Corte Suprema es que no éramos iguales, ¿no? Y estábamos separados. Entonces la educación para los blancos era de mejor calidad que para los negros, los servicios públicos eran mejor calidad para los blancos que para los negros, justamente porque estaban divididos. Así es. Entonces, señores, ahora los servicios, las escuelas son integradas, los servicios de salud son integrados, los baños son integrados, todo es integrado para que todo tenga la misma calidad. Y se logró. 50 años después se logró. Acá es lo mismo, señor. Digamos, todos somos iguales, sí, pero a la hora de ver las cosas resulta que por una práctica cultural las mujeres son desplazadas. Claro, es un resultado nefasto y además, por supuesto, la experiencia pues de la mujer es hoy día altamente valorada y necesitamos, por supuesto, más mujeres en las más altas responsabilidades y fundamentalmente en el Congreso, ¿no? No cabe ninguna duda al respecto. Ahora, esperemos pues que el Ejecutivo sea un poco más firme en la demanda de que se mantengan, digamos, los presupuestos originales de las propuestas que ha llevado al Congreso de la República. Y hay que decir algo más, o sea, si hubiera vocación de reforma, ¿no es cierto?, la Comisión presentó 12 proyectos de ley. Hay varias cosas que el Ejecutivo no consideró prioritarias, pero que complementan estas reformas y que son bien importantes. Por ejemplo, el calendario electoral. Sí. En la medida en que se modifique el calendario electoral, vamos a tener presidencias mucho más sólidas, o sea, y congresos más sólidos. Sí, el tema también del balotaje en materia de elección parlamentaria. En fin, efectivamente, las propuestas originales fueron 12, el Ejecutivo ha priorizado 6, y de estas 6 vemos que ya empiezan a desnaturalizarse varias de ellas. De 6 nos van a quedar la mitad de cada una, o sea, 3, pero que no son iguales a las originales. Entonces, ay, Diosito, tú te agarras de la cabeza y dices, ¿y esto cómo va a quedar? Y no es un tema, no es por supuesto un tema menor, ¿no? Para algunos pueden suponer que bueno, que este es un tema
tema de constitucionalistas, es un tema de juristas, un tema ajeno a la realidad. Sin embargo, la verdad es que hoy día, luego de haber logrado en nuestro país, no sé, alcanzar cierto mérito en mantener los equilibrios macroeconómicos, hemos sido relativamente eficientes en ciertos programas sociales. Hoy día, las grandes reformas que se demandan, por ejemplo, a partir del Foro Económico Mundial, ¿no?, tienen que ver con la reforma de las instituciones, la reforma de la institucionalidad. Y nosotros tenemos una institucionalidad destruida. Pero claro, si miramos, por ejemplo, los últimos informes de competitividad que hace este foro, conocido por sus encuentros en Davos, en Suiza, cada año, vemos que, claro, en todo lo que tiene que ver con indicadores macroeconómicos, estamos relativamente bien. Y en algunos, ¿no?, muy bien, somos uno de los primeros del mundo. ¿No? Pero sin embargo, en todo lo que tiene que ver con institucionalidad, estamos realmente muy mal. Y entonces, esa carencia de instituciones sólidas, de instituciones democráticas sólidas, nos impide hoy día, es probablemente nuestra mayor traba para dar el salto hacia el desarrollo. Y el desarrollo significa, pues, bienestar para las personas. Claro. Entonces, en la medida en que no afrontemos estas necesarias reformas de la institucionalidad, seguimos rezagándonos y equiparándonos con algunos países del África al sur del Sahara, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema fundamental. Un sector del empresariado nacional prefiere confiar la estabilidad del país a una mayoría parlamentaria, aun cuando sus vacíos éticos sean atroces, ¿no?, alarmantes, en lugar de apostar más bien por una reforma política e institucional que nos permita dar el salto hacia una democracia más avanzada y capaz de garantizar condiciones para el desarrollo. Qué bien lo ha dicho. Es que es verdad, o sea, las élites empresariales que deberían de estar del lado de ciertos valores permanentes para un país, uno las ve al lado del respaldo a posiciones que no tienen, pues, ese mérito ético. ¿Qué vamos a hacer? Pero no las tienen. Y prefieren confiarle la estabilidad del país a esos grupos. Bueno, y ese es el resultado, es lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Ahora, yo me permito marcar una diferencia con lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile a la caída de Pinochet, ¿no? Cuando Pinochet pierde el referéndum, por supuesto que habían voces dentro de la cúpula militar y de los sectores que apoyaban a Pinochet para desconocer el resultado. Y fue el comandante de la Fuerza Aérea, el jefe de la Fuerza Aérea, el que salió antes que Pinochet a reconocer la derrota. Pero eso no ocurrió en un vacío conceptual de criterios, sino que ocurrió en el marco en que los propios empresarios ya empezaban a rechazar y a asumir los costos de una dictadura. Recordemos, por ejemplo, las trabas que empezaba a poner los Estados Unidos para la exportación de uvas, se hablaba de las uvas con cianuro, claro, de una serie de mecanismos, ¿no?, a través de los cuales la propia economía chilena empezaba a verse afectada. Pero ese empresariado era consciente de que no podían continuar ya por esa vía. Entonces, aquí necesitamos unos liderazgos renovados que piensen más que en el interés inmediato, en un proyecto de país que nos incorpore a todos. Así es. Y bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque tenemos misa del Señor de la Justicia. Ahorita ya me está mirando a ver con cara de que nos estamos pasando de la misa. Pero sí, es importante terminar la semana con estas ideas de que sí es posible una renovación, los proyectos están ahí. Ojalá que el Congreso se ilumine y que finalmente podamos obtener. ¿Tenemos preguntas? Sí, pero sobre todo sobre el caso Toledo. Sí. Preguntan al doctor qué piensa si hoy día el doctor Toledo saldrá libre o le darán la fianza, pagará la fianza y saldrá, o los jueces norteamericanos lo tendrán recluido en prisión hasta que venga a Perú. Bueno, daría la impresión, por lo que estamos viendo hasta ahora, que es muy poco probable que se apruebe que se le permita salir bajo fianza al señor Toledo. Y parece poco probable, yo diría, por dos razones fundamentales, ¿no? Una, porque el propio juez Hickson ya lo ha llamado fugitivo a Toledo, ¿no? Y ahora, eso ya parece... Claro, pero se llama así, ¿ah? Sí, pero... es probable, habría que ver la casuística, acá ¿no? Suena feo porque todo el mundo recuerda la serie El Fugitivo, ¿no? Bueno, pero los gringos tienen esos términos que acá suenan raro, pero sí. Hay una constatación
digamos, de que Toledo pues está evadiendo la acción de la justicia. Y por otro lado, la fiscal a cargo del proceso y quien va a representar en esta audiencia los intereses del Estado peruano, la fiscal federal norteamericana, también ha señalado que no hay ninguna causa excepcional que justifique la fianza para Toledo, es decir, no está enfermo, no tiene ningún padecimiento que exija que esté en su domicilio. Entonces, daría la impresión... No, y además la otra cosa que se examina mucho allá es qué recursos tiene esta persona para evadir la acción de la justicia. Entonces lo que van a decir, perdón, este señor tiene recursos ilimitados. Sobrados recursos, claro. Entonces puede... Y además está claramente evadiendo la acción de la justicia del Perú desde hace más de 2 años. Entonces, todos tiene esos son recursos económicos, contundentes. lo que van a decir es tiene contactos como presidente, contactos políticos, su esposa tiene varias nacionalidades, le puede facilitar la huida a otro país. Todo eso se considera, además, como ustedes imaginarán, Toledo puede salir del estado de California y tener que iniciarse otro proceso en otro estado que interponiría también, porque aunque les parezca mentira, si cambia 50 veces de estado, hay que volver a iniciar el proceso en cada estado. ¿Ya? Entonces, o lo tienen que extraditar de un estado a otro estado para seguir el proceso de extradición al Perú, lo cual lo hace todo mucho más complicado. Entonces, para evitar que salga del ámbito de la jurisdicción donde está hoy, afianzado hoy, tal vez una fianza no sea lo único que se pida, si es que se logra pedir, es también un grillete electrónico. Grillete electrónico para seguimiento, ¿no? Exactamente. Pero yo estoy convencido que la justicia norteamericana, que ya ha adoptado estos pasos iniciales, no va a dejarlo a Toledo en posición de que pueda escapar, ¿no? De ventaja no. No, nos vamos. Me están señalando ahí que nos vamos a misa. Y yo sé que nos vamos a la misa. Todos a rezarle al Señor de la Justicia. Pero antes... No se olviden que acá vivimos de la divina providencia, de verdad, o sea, acá es lo que su generosidad es la que nos permite sobrevivir. ¿Cómo colaborar con nosotros? Entran a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, hay un cuadradito que dice PayPal, ahí hacen clic, ¿cómo hacen clic? Ya, con efectos especiales, pum, se abre un cuadradito y ustedes tendrán ahí cómo poner su tarjeta de crédito y nos ponen una generosa cantidad que será muy agradecida. Mira, debe estar entrando algo de plata, porque estos chicos no hay día que no se olviden, o sea, todos los días lo ponen en la pizarrita y me hacen sí. Algo debe estar entrando. Muy bien, le agradecemos a todos los que colaboran con la radio, a el exministro Aldo Bajes, vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, con esa voz radial que tiene voz radial, ¿no? Deberíamos reclutarlo nuevamente para las transmisiones de Radio Santa Rosa. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con usted. ¿Y nos vamos? Nos vamos, Rosa María, hasta el lunes. Hasta el lunes, no se olviden de ir a misa, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.